Saludos colegas, en este video yo les estaré compartiendo un ejemplo básico de estructuras de selección o decisión en Python. Una estructura de selección o decisión no es nada más que aquellas estructuras que me permiten decidir qué pasa de acuerdo a un valor. Es decir, por ejemplo, estoy ingresando una variable de edad. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la persona tiene una edad en específico? ¿Qué pasa si no la tiene? Por ejemplo, el caso de los menores de edad, si una edad ingresada es menor que 18, es menor de edad; si es de lo contrario, si es mayor de edad. Así como, por ejemplo, tener distintas condiciones. Puedo decir, por ejemplo, de acuerdo a años de nacimiento, podría generar clasificaciones. Entonces, eso me permite tomar una decisión de acuerdo a un valor que yo quiera validar. Para ello voy a estar utilizando la estructura if y para distintas condiciones el if y else. ¿Cómo es que nosotros trabajamos esto? Bueno, déjenme abrir la consola de Python y abrimos nuestra consola. Entonces, uno de los ejemplos que yo les trasladé, pues uno de los más sencillos era, por ejemplo, validemos una edad. Vamos a poner una variable edad, por ejemplo 17, ahí la tengo guardada en memoria, y me interesa mostrar un mensaje únicamente si la persona es menor de edad. Entonces puedo venir y validar si edad es menor que 18 y debo poner dos puntos, muy importante. Siempre que termine una condición if o su subsecuente es el if o else, debo poner dos puntos. Eso le indica al motor de Python que terminó la línea de la condición. Entonces le doy un enter y muy importante es que tengo que tabular lo que se va a realizar cuando se ejecuta esa condición. Entonces, por ejemplo, acá en este caso me interesa mostrar un mensaje. Vamos a mostrar un mensaje print: la persona ingresada es menor de edad. Y ahí ya tengo mi condición. Entonces luego, al presionar enter una vez más, me dice que la persona ingresada es menor de edad. ¿Por qué? Porque si se cumple la condición. La variable edad es menor que 18. Digamos que ahora la variable edad no sea 18, 17, sino pongamos 25. Volvería a poner la validación de if edad es menor que 18. Y la validación de mostrar el mensaje si la edad es 18. Entonces presiono enter y no me mostró nada porque no se cumplió la condición. Aquí es muy importante que si no se cumple la condición, ¿qué pasa? ¿Necesito hacer algo o no necesito hacer algo? Para estos casos vamos a estar utilizando, por ejemplo, para una validación sencilla que necesito solo dos valores. ¿Se cumple? Haga algo. ¿No se cumple? Haga algo. Entonces, para estos casos voy a usar una estructura if, else. El if es para la primera condición y el else, que es de lo contrario en inglés, es decir, ¿qué pasa si no se cumple esa condición? Entonces, vamos a borrar esto, vamos a importar la librería OS, vamos a limpiar con OS System CLS. Ok, ya tengo la pantalla limpia. Entonces, veamos un ejemplo sencillo. Por ejemplo, tenemos una nota final, vamos a ponerla en minúscula, y que esta va a ser una nota que puede ser con decimales. Entonces vamos a pedir que se ingrese la nota final del alumno, y como abrí dos paréntesis tengo que cerrar dos paréntesis. Entonces aquí me va a pedir que ingrese la nota del alumno. Por ejemplo, pongamos una nota de 65. Luego voy a crear la validación que si nota es mayor o igual que 61, dos puntos, muy importante, no olviden los dos puntos al concluir la condición. Y luego la siguiente línea la tengo que tabular para indicarle qué es lo que se va a hacer cuando se cumple esa condición. Entonces, por ejemplo, acá print alumno ha aprobado el curso. Y me interesa una condición que pasa cuando no se cumple. Entonces
regreso al texto no tabulado y voy a agregar la palabra else. Este else es cuando tenemos dos condiciones, una que se cumple y qué hacer cuando no se cumple. Entonces acá estoy diciendo que si la nota es mayor que 61, muestre un mensaje. De lo contrario, ¿qué hago si no se cumple? Bueno, entonces vamos a poner print alumno ha reprobado el curso. Entonces le doy enter, entonces acá me dice que el alumno ha aprobado el curso porque la nota que yo ingresé era 65. Entonces, muy importante que no olvidemos los dos puntos luego del else o del if, porque son estas condiciones. Entonces, ¿qué pasaría si ingreso otra nota? Bueno, pidamos otra nota. Ahora pongamos un 40. Y pues aquí lo que voy a hacer es recodificar lo que ya tenía, que simplemente voy a venir y voy a copiarme esto. Entonces acá me dice que como yo ingresé una nota de 40, pues el alumno ha reprobado el curso. Entonces, ese es el manejo básico de las estructuras de selección, if y else. ¿Qué pasa si ya tengo más valores? Pues bueno, en ese caso entonces yo voy a estar utilizando una estructura, el if. Es decir, if para la primera condición, el if para la segunda, tercera, cuarta y else para aquellas condiciones que no se cumplan. Entonces acá me voy a apoyar de la página que les compartí en un anterior video, la que es repl.it/languages -python 3, y vamos a ingresar aquí mi programa. Aquí borré un texto que tenía previo de un ejemplo previo que les había dado. Vamos a refrescar la página para que todo esté en limpio y vamos a crear mi nuevo programa. Entonces, ¿por qué lo voy a hacer acá? Para apoyarme, para que ustedes vean distintas alternativas y vean cuál les es más fácil a ustedes para programar. Entonces, en uno de los ejemplos pues, que yo les compartí, validamos un ejemplo de que estábamos viendo cuánto alimento se le debería dar a un perro de acuerdo a el peso en kilogramos del perro adulto. Entonces teníamos validaciones de acuerdo a que si el perro pesaba de 1 kilogramo hasta 11, ¿qué hacer? Entonces, ¿cómo era que miraba eso? Bueno, pues tenía mi diagrama de flujo establecido. Por ejemplo, ingresar el peso del perro. Luego, validar si el peso era entre 1 y 10 kilogramos, definir que era un perro de raza pequeña y asignar una tasa de concentrado. De lo contrario, validar si era de 11 a 25, que era un perro de raza mediana y 2 tasas de concentrado. De lo contrario, si es un perro de 26 a 44 kilogramos, definir un perro de raza grande y asignar 4 tasas de concentrado. Y si no, pues ser un perro de raza gigante y asignar 6 tasas de concentrado. Entonces es muy importante, siempre que ustedes deseen codificar, realicen sus algoritmos o pseudocódigos para que sepan qué tienen que hacer, qué deben hacer primero, qué deben hacer segundo, qué deben hacer tercero, y así consecutivamente. Entonces, traduzcamos este diagrama que vimos a código de Python. Bueno, entonces lo primero que me va a interesar es que ingresemos el peso del perro. Entonces vamos a crear una variable peso, la vamos a convertir a entera. Entonces aquí estamos asumiendo que si el perro pesa una porción de kilogramo, pues lo vamos a aproximar, que es normalmente lo que hacen los veterinarios cuando necesitan darle una medicina. No dicen, el perro pesa 26.5 kilogramos, sino lo aproximan 27 y sobre eso hacen el cálculo. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a convertir a entero, es decir, un número sin decimales. Vamos a pedir el peso. Entonces acá ingrese el peso en kilogramos del perro adulto. 2 puntos y abrimos. Entonces, luego vamos a hacer las condiciones. Entonces, de acuerdo al diagrama decíamos que si el peso era mayor o igual que 1 y el peso era menor que 11, entonces 2 puntos para cerrar esa condición. ¿Qué tenemos que hacer en ese caso?
Bueno, en ese caso nos decía, vamos a presionar Enter, que se iba a asignar que las tazas eran 1 y que el tipo de perro era uno de raza pequeño. Ok, entonces acá tengo que... ¿Qué pasa con la siguiente condición? Bueno, en este caso voy a utilizar la estructura elif con la siguiente condición, que si el peso es mayor o igual que 11 y el peso es menor que 26, dos puntos, muy importante. Luego de cada condición if o elif debo poner dos puntos. La herramienta esta me lo tabula automáticamente, entonces la variable tazas va a ser ahora 2, el tipo de perro va a ser mediano, y así puedo seguir consecutivamente. Entonces, muy importante, las condiciones if, elif o else tienen que ir al mismo nivel. O sea, acá, si yo empiezo a venir a ingresar esto, me va a dar error de compilación. Entonces, pues, puedo venir, ingresar lo necesario, que si el peso del perro es mayor o igual a 26 y el peso y que el peso es menor que el 44, pues, ¿qué es lo que hace lo siguiente? Entonces aquí simplemente, pues, vamos a regresar a la misma tabulación de las otras estructuras. Tabulamos, ahora va a ser que tazas se le van a dar 4, el tipo va a ser grande, y si no se cumple ninguna condición, es decir, el else, dos puntos, las tazas son 6, tipo gigante, y luego ya pues nuestras condiciones de salida. Muy importante, si se fijan acá cuando doy enter me lo deja tabulado. Como yo ya no quiero que sea algo que pertenezca a las condiciones, tengo que regresarlo al mismo orden. Print el perro ingresado es de tamaño coma tipo coma por lo que necesita esta cantidad de tazas de concentrado al día. Y ya tenemos aquí nuestro código. Entonces, así es como yo manejo una secuencia. Entonces, valido mi variable, luego veo si se cumple la condición, si se cumple una segunda, si se cumple una tercera, y así hasta las condiciones. Y si ninguna se cumple, ¿qué debo hacer? Entonces, para ello voy a utilizar la estructura if, elif, else. Favor no olvidar de que tenemos que dejarle siempre los dos puntos al finalizar. Y pues nosotros podemos validar aquí distintas variables, textos, números, fechas, lo que ustedes puedan necesitar. Aquí vamos a ejecutar el programa. Me dice que ingrese el perro del peso adulto, pongámosle que es 26. Entonces me dice que es un perro de tamaño grande, pero que necesita 4 tazas. Entonces como ingresé 26, realiza estas validaciones y acá detecta, esto es de 26 y aquí lo valido. Volvamos a ejecutar, ahora pongamos que es de 10 kilogramos. Entonces me dice que es uno de tamaño pequeño. ¿Por qué? Porque el rango ingresado 10 está entre esta primera condición, una taza, y que es de raza pequeña. Volvamos a ejecutar el programa. Ahora pongámosle que es 100 kilogramos. Pongamos un perro San Bernardo, por ejemplo. Entonces me dice que es de raza gigante, que necesita 6 tazas de concentrado para este ejemplo. Entonces, de esta manera es que nosotros vamos a estar manejando las estructuras de selección, colegas. Un gusto saludarles. Hasta aquí el video tutorial.